Amén, hermano, gloria a Dios. Sin duda no somos dignos de estar en su presencia, pero la obra de Cristo ha hecho posible que nos dirijamos a Él, que podamos dirigir nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestras peticiones. Eso lo ha hecho posible la obra de Cristo. Y de verdad que eso es extraordinario y es razón suficiente, hermanos en Cristo, amigos que están acá, si aún no conoce a Cristo, es razón suficiente para vivir agradecidos constantemente por lo que Él ha hecho en nosotros. Ese privilegio que nos ha dado de poder dirigirnos a Él, de relacionarnos con Él, porque es que no lo merecemos, pero en su gracia Él lo ha hecho posible. Y continuamos acá en el estudio, en las meditaciones, las reflexiones del libro de Marcos, un pasaje por este evangelio extraordinario. Hemos estado viendo ahí una serie de mensajes de parte del Señor y hemos llegado al capítulo 2. Marcos capítulo 2. Puede tener allí su Biblia, si usted tiene la costumbre de tomar notas, prepare allí su lápiz, su cuaderno para tomar apuntes de lo que usted considere importante apuntar allí con respecto a este texto de Marcos 2, desde el versículo 1 al versículo 12. Hay una situación allí que ya vamos a ir analizando, vamos a ir reflexionando y vamos a tratar en lo posible de tomar aspectos que puedan ser aplicados a nuestra vida, ver allí el papel que Jesús está jugando delante de todas esas personas que están en esa situación, el contexto que se está dando en el capítulo 2. Así que hay mucho que decir de este pasaje. En el nombre del Señor, esperemos que el tiempo sea posible para abordarlo o para abordar lo necesario en esta mañana. Hermanos, estamos hablando de unos textos que se están desarrollando en un contexto de un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y por muchos años la nación de Israel estuvo bajo un sistema, usted ya conoce el sistema del Antiguo Testamento, como la nación judía vivía bajo un sistema de sacrificios rituales que el Señor había establecido y había dado a Moisés con el propósito de mantener a su pueblo purificado. Y toda esta práctica, todos estos ritos, todos estos sacrificios eran una sombra, eran una señal de la venida de Cristo, de ese Cordero perfecto. Recuerden esa aplicación entre el Cordero del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Toda esa práctica que el pueblo judío tenía como orden de parte del Señor señalaba a Cristo, reflejaba a Cristo en el que había de venir. Y todo esto lo hacía el Señor precisamente porque su ira sobre el pecado era tal que la sangre debía ser derramada. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Bien, y todo este sistema buscaba de alguna manera apaciguar la ira de Dios que era derramada sobre el animal, y el hombre era justificado al ser muerto ese animal en la presencia del Señor. De tal manera que la nación judía sabía claramente que el único que podía perdonar pecados era Dios. Dios era el único que podía perdonar pecados. Para mí en lo particular, todo este sistema del Antiguo Testamento, de cómo se reflejaba Cristo en esos sacrificios, es un tema interesante, porque al fin vemos entonces en el Nuevo Testamento cómo Jesús termina siendo, como bien lo había profetizado el Señor, el Cordero de Dios. Y literalmente el Señor vino como ese Cordero. Es que desde el momento en el que nació, ya vamos viendo esa figura de Cristo como el Cordero, ¿sí? ¿Sabe usted dónde nació el Señor? En un establo. Y en un establo nacen los corderitos, un ambiente de animales. Y vean eso, como el Señor, hasta ese detalle, lo tomó y lo consideró en cuenta.
Pero volviendo acá a esta introducción que estamos haciendo, el pueblo judío tenía esa concepción realmente así. Era Dios quien perdonaba los pecados, de manera que aparece un hombre ante sus ojos, Jesús, que dice una expresión que a ellos les causa un choque. Porque esta expresión que Jesús dice acá en el pasaje que ya vamos a meditar, cuando dice tus pecados te son perdonados, a los líderes que estaban allí les causó un choque y ellos tenían sus razones. En cierto sentido, la concepción del perdón para ellos era solamente de parte de Dios, solo que a los ojos de estos hombres Jesús no era Dios, o sea, ellos estaban vendados de tal manera que no habían podido identificar a Jesús como Dios entre los hombres. Y es que Jesús era Dios entre los hombres, solamente que ellos no lo habían podido ver por la dureza de sus corazones, por la ceguera espiritual en la que estaban, no habían podido ver a Jesús como el Cordero de Dios. De tal manera que esta ceguera les impide a ellos comprender cómo el Señor dice a este hombre con autoridad, tus pecados te son perdonados. Entonces vamos a ver en este texto un mensaje que he titulado La autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y sobre todo, mis hermanos, el hecho de que Jesús nos trae el perdón de Dios. La autoridad de Jesús para perdonar pecados. Jesús nos trae el perdón de Dios. ¿Cómo reaccionó usted? Recuerda ese momento en el que usted aún no era cristiano y le dijeron, tienes que arrepentirte de tus pecados. Jesús puede perdonar tus pecados. No sé cuál sería su reacción en ese momento. Tal vez muchos, como suele pasar, tendemos a ofendernos. Bueno, ¿y qué pecado tengo yo que confesar? Porque es que en nuestra naturaleza tendemos a pensar que somos buenos. Esa es la naturaleza del hombre, pensar que somos buenos. Pero el hecho es que un día usted tuvo la bendición y yo tuvimos la bendición de recibir el perdón de Dios que había sido traído a través de Jesús. ¿Cuál fue su experiencia en ese momento? ¿Cómo se sintió al saber que usted fue perdonado de sus pecados? Hoy en día, ahora que usted tiene una relación con Dios, que se relaciona con Dios, ¿cómo ve usted el hecho de que Cristo puede perdonar sus pecados? Porque es que aún en nuestra condición de cristianos estamos expuestos a pecar. No es que debemos pecar y tenemos libertad para pecar, pero puede suceder que como creyentes en algún momento de debilidad fallemos. ¿Cómo ve usted a Jesús como aquel que tiene la autoridad para perdonar pecados? ¿Cómo reacciona usted en ese momento en el que sabe que está en pecado y que tiene a Jesús allí disponible para perdonarle? Tenemos la puerta abierta para ir a Él en confianza, como dice Hebreos. Venid con confianza, acercaos a Él con confianza. Entonces el título del mensaje, la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Jesús nos trae el perdón de Dios. Y quiero que meditemos en esta mañana en el perdón que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Bien, vaya entonces a Marcos capítulo 2 y vamos a hacer una lectura panorámica de este texto una vez más. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice así: entró Jesús otra vez, ¿dónde, mis hermanos? En Capernaum, dice otra vez, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Si usted puede seguir la lectura conmigo, mucho mejor. O sea, si va allí leyendo en voz baja. Y como no podían acercarse a él, ¿a quién? A Jesús, a causa de la multitud, la casa estaba llena, la puerta estaba bloqueada. ¿Qué hicieron los hombres? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vaya viendo lo que está sucediendo en este lugar.
Al ver Jesús, versículo 5, la fe de ellos, dice Marcos que Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, iglesia. La iglesia está despierta. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, hablando de la mente, el pensamiento, y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Vayan entendiendo por qué ellos piensan así de Jesús. Ellos lo ven como un hombre. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dicen los escribas. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo a ellos: ¿por qué caviláis en vuestros corazones, en su mente, sus pensamientos? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Vaya pensando usted qué respuesta daría usted a esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Es la pregunta que Jesús le hace a estos que cavilaban, maquinaban, es otra palabra que se puede usar, maquinaban en sus pensamientos. Y Jesús les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, o delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilloso suceso que hemos leído acá, que Marcos nos deja registrado. Recuerden que Jesús ya estaba en Capernaum, había salido por un momento, dice el versículo 1 que entró otra vez. Él había salido de la ciudad, regresó a la ciudad otra vez, después de algunos días, dice el versículo 1, y se oyó que estaba en casa. Ya está en Capernaum, está en casa, probablemente esta casa a la que se refiere, ¿qué casa cree usted que pueda ser esa? ¿En qué casa estaba él antes de irse? En la casa de Pedro, donde había sanado a la suegra de este hombre. Después de algunos días dice que él regresó a Capernaum. Él hizo un viaje similar a como cuando usted va, no sé, yo nunca he ido, como cuando usted va a la otra costa, Araya. Capernaum estaba de este lado, cruzó el mar de Galilea, o el lago, la costa esa, y llegó al otro extremo donde estaba la ciudad de Gadara. Él estuvo un tiempo allá, y después de algunos días regresó otra vez a Capernaum, dice el versículo 1, y se oyó que estaba en casa. Habiendo regresado, entonces regresa a esta casa, y allí el Señor, quizás la gente aún no se había dado cuenta de que Él estaba allí, no hay detalles de cómo escucharon, pero lo cierto es que la noticia se corrió de que Jesús nuevamente estaba en casa. ¿Qué sucede? Se esparce la noticia y al escuchar la gente que Jesús está en la casa, ¿qué va a suceder? La gente que sabía lo que ya él había hecho anteriormente, recuerden lo que él había estado haciendo en la casa de Simón aquella vez cuando sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos en esa oportunidad. Escucharon que Jesús estaba nuevamente aquí, ¿y qué hace la gente? Se va de inmediato allá a donde está Jesús, y por supuesto la casa se llenó, la puerta se bloqueó allí, la gente quizás estaba afuera tratando de escuchar lo que Jesús, como dice el versículo 2, Jesús les enseñaba la palabra. En ese contexto entonces, Jesús estaba aprovechando la oportunidad para enseñar la palabra. Es importante, mis hermanos, usted que está aquí presente en esta mañana, resaltar que la popularidad de Jesús ha venido creciendo al punto de que si usted va al libro de Lucas, vamos por un momento a Lucas, el capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17. Jesús se está haciendo popular.
Él está en una ciudad llamada Capernaum y dice Lucas capítulo 5, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando, este es el mismo pasaje, pero según el relato de Lucas, que nos da más información. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quiénes? Los fariseos y doctores de la ley. Esto lo dice Marcos también, pero lo que no dice Marcos es lo siguiente: los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había venido toda esta gente que era de la cúpula religiosa, no solamente de Cumaná, para ponerle un contexto, sino que vino gente de Cariaco, de Carúpano, de Maturín y de Caracas, para ubicarlos en el contexto, hablando de lo que está diciendo Lucas acá. Vino gente de varias ciudades de Israel, y esta gente era nada más y nada menos que los líderes religiosos de la nación. Querían saber quién era este que estaba sanando, querían saber quién era este del que se estaba hablando tanto por allí. La presencia de los líderes aquí, mis hermanos, en esta situación en la que se encuentra, digamos, Jesús enseñando, juega un papel importante para la comprensión del texto que estamos leyendo en este momento. Acá Jesús enseñando, la casa llena, los líderes allí presentes. En ese contexto, ahora vamos al versículo 4. ¿Qué sucede? Versículo 3. En el contexto en el que ya estamos hablando, Jesús está enseñando, la casa está full, no hay cómo entrar. Los líderes están allí viendo lo que Jesús está enseñando y de momento ocurre lo que dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. ¿Por cuántos era cargado el paralítico? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Jesús está dentro de la casa y se va a dar una escena cargada de compasión, cargada de bondad, una escena cargada de empatía que es reflejada en la actitud de quienes en este momento, en la actitud de estos 4 que van a la casa donde Jesús está. Seguramente estos hombres escucharon que Jesús estaba allá, sabían de su amigo que estaba en una condición de paralítico y se agruparon, y dice el versículo que vinieron unos que era cargado por 4, es decir, que a lo mejor venían los 4 cargándolo y detrás de los 4 venía un grupo también, quizás unos curiosos que querían saber o otros que estaban interesados en la sanidad del amigo. Mis hermanos, para poner atención a lo que está ocurriendo en este momento fuera de la casa, porque Jesús está dentro enseñando. Por supuesto que la omnisciencia de Jesús alcanza para saber qué es lo que está pasando allá afuera. Bien, pero para analizar lo que está pasando allá afuera, unos hombres que traen a un hombre que está enfermo, probablemente un amigo de estos 4. Aquí podemos notar varias cosas que nos dejan una gran lección, amados hermanos. Primeramente, la disposición de estos hombres de buscar una solución para su amigo. Una señal de que no se mostraron indolentes a la necesidad que estaba viviendo el hombre. Vemos una disposición de estos hombres en dar solución a un problema que está teniendo el amigo. Esto nos llama a la reflexión de cómo nosotros también podemos tomar en cuenta la necesidad en la que el otro se encuentra. Ciertamente hoy nos encontramos en una situación donde todos estamos afectados, pero siempre hay momentos para pensar en la necesidad del otro. Y otro asunto que podemos ver en lo que está pasando fuera de la casa con estos hombres que traen a este paralítico es el hecho de que la disposición de estos hombres para llevar al hombre a donde está Jesús era admirable. Era una disposición que estaba dispuesta o que estaba, digamos, era capaz de vencer cualquier obstáculo con el que pudieran encontrarse.
El hecho de que ellos estuvieran dispuestos a vencer cualquier obstáculo para dar solución a la situación del hombre que estaba enfermo es una muestra de que el interés que ellos tenían por ayudarlo a él era sincero. Porque una persona que no hubiera estado interesada en ayudarlo realmente, ¿qué hubiera hecho al llegar que la casa estaba full? Bueno, mijo, hasta aquí te puedo ayudar. Yo intenté, pero está lleno. No hay cupo. Se acabaron. Pero vemos lo contrario. Estos hombres vieron la casa full, no hay cómo entrar. ¿Y qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Y como no podían acercarse, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué dice entonces? Descubrieron el techo donde estaba, es decir, el techo de la casa, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta acción refleja la sinceridad con la que estos hombres estaban actuando. Porque como les digo, si no hubiera sido sincero, si hubiera sido solamente un parapeto, como uno dice, al ver la casa llena, bueno, mijo, seguirá cojo así por un tiempo más. Vamos a esperar un día que Jesús esté solo para ver cómo lo abordamos. Pero no, estos hombres intentaron lo imposible y lo posible para llegar a donde Jesús estaba. Ahora bien, acá llegamos a un momento emocionante porque los hombres van a tratar de meter a Jesús en la casa. Ahí está la gente, están los líderes y es donde se va a desarrollar el tema principal de lo que va a suceder en este pasaje, porque no es la sanación en sí lo que hace importante este hecho, sino lo que Jesús le dice al paralítico. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál será la respuesta de Jesús ante la acción de estos hombres? Los hombres, entonces, dice el versículo 4, lograron poner al enfermo ante Jesús. Para empezar, esto es un gran logro porque lograron vencer la barrera. Usted no sé si trata de imaginar cómo fue que se montaron en el techo para lograr meter al hombre. Usted ya puede imaginar, quizás nosotros pensamos en los tipos de casas que nosotros usamos, pero lo cierto es que la estructura de las casas de los judíos daba como para que ellos pudieran subir. Las casas generalmente tenían una escalera por fuera que los llevaba al techo. Ellos se montaron fácilmente por esa escalera, buscaron la manera y eso sí, rompieron el techo. ¿Qué harían después? A lo mejor Jesús los ayudó a arreglar el techo, no sé qué pasaría, qué pensaría usted, pero lo cierto es que el techo de alguna manera tuvieron que arreglarlo, o a lo mejor fue Pedro. Bueno, Jesús, ahora vamos a reparar el techo que rompieron estos hombres. Pero lo cierto es, mis hermanos, que el hombre ahora está ante Jesús. Y aquí es donde se va a desarrollar una escena emocionante. Jesús está sabiendo lo que está pasando afuera. No ignoremos que Jesús conoce todas las cosas. Y aquí, estando ahora el hombre frente a Jesús, un punto importante que debemos resaltar, mis hermanos, es el hecho de que en el texto que Marcos nos presenta acá, y lo que dice Lucas también, y lo que dice Mateo en su relato, por ningún lado nosotros vemos a los hombres haciendo una petición. ¿Usted logra ver allí a ellos haciéndole una petición al Señor? Estos hombres no necesitaron hablar. Como en otras ocasiones que vemos al necesitado diciéndole a Jesús, Señor, ayúdame o ten misericordia de mí. En este caso en particular, los hombres no necesitaron hablar. Y es que, hermanos queridos, las acciones de estos lo dijeron todo. Hablaban por sí solas. Es como el dicho que dice que una acción vale más que 1000 palabras. Estos hombres no le pidieron nada a Jesús, pero con sus acciones Jesús estaba viendo lo que ellos querían. Ellos necesitaban la sanidad de su amigo. Jesús entonces, al ver la actitud de ellos, ya vemos lo que dice el texto, pero esto, hermano, nos lleva a reflexionar en que a veces
Y escuche bien esto, para no malinterpretar. A veces, en la oración delante del Señor, las palabras sobran. A veces, cuando oramos al Señor, las palabras pueden sobrar. Porque es que el Señor conoce nuestra necesidad. El Señor conoce qué es lo que queremos. Y no quiero decir con esto que no hablemos a la hora de orar, sino que tengamos cuidado de hablar mucho y de usar palabras que quizás no están siendo sinceras a la hora de hacerle una petición al Señor. Hermanos, vayan en total sinceridad al Señor, porque es que al Señor no podemos ocultarle nada. Al Señor no podemos hablarle bonito y por hablarle bonito Él nos va a responder, porque Él conoce nuestra necesidad. Él sabe cómo somos cuando no estamos orando y Él sabe cómo somos cuando estamos orando. Entonces no se afane por el número de palabras que usted va a decir a la hora de orar, o el tiempo que va a pasar en la oración. Llevo 30 minutos, llevo 1 hora, ya llegué a la hora, terminé. No, hermano, preocupémonos más bien por una actitud sincera delante del Señor. El Salmo 139, puede buscar Salmo 139, el versículo 2 y 4. El salmista dice en el Salmo 139, el Salmo 139, versículos 2 y 4 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿A quién le está hablando el salmista? ¿A quién, mis hermanos? Al Señor, ¿verdad? A Jehová, Dios de los ejércitos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y esto es maravilloso lo que dice ahora el salmista. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él lo conoce. Miren a estos hombres que llegaron ante el Señor y sus acciones hablaron. Su actitud habló lo que ellos querían. Entonces hablamos, mis hermanos, de un asunto de sinceridad a la hora de ir al Señor. A veces yo me sorprendo porque pasa que hablamos, por ejemplo, conocemos a las personas en su común diario, en su diario andar, y ya sabemos cuál es su actitud y cómo habla y cómo se expresa ante los demás. Pero de un momento le pedimos que haga una oración, por ejemplo. Hermano, ore por el grupo. Y usted nota que la oración o la forma en cómo esa persona habla es totalmente distinta a la forma en cómo usted la oye hablar siempre cuando estamos compartiendo o entre los pasillos. No hay una igualdad. Nosotros debemos ser tal cual somos allí en la intimidad del Señor. Vamos al versículo 5, hermanos. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Y aquí viene el asunto. Aquí viene el rollo en el que van a entrar los líderes que están allí presentes. Porque Jesús dijo al paralítico, en el versículo 5, las palabras siguientes: tus pecados te son perdonados. En primer lugar, Jesús comenzó su respuesta por lo espiritual. En la omnisciencia del Señor, quizás el Señor sabía algo más de lo que sus amigos sabían, pero Jesús quiso empezar por lo espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y esta es una acción, o esta es la acción que va a reflejar el tema de este pasaje. No tanto, como les decía un momento, por la sanidad del hombre, sino por lo que intenta Marcos comunicar acerca de la autoridad que Jesús tiene para perdonar pecados. Esto sería algo nuevo para los líderes que estaban allí presentes. Ya habían visto a Jesús sanando, ya habían visto a Jesús expresando su autoridad en otras áreas, pero no lo habían escuchado decir tal cosa como perdonar pecados. En el versículo 6, entonces encontramos lo que nos dice Marcos: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Cavilaban acerca de qué? De lo que Jesús estaba diciendo.
tus pecados te son perdonados. Por eso dice el versículo 7, ¿por qué hablaste así? Está diciendo blasfemias. Para ellos esto era una blasfemia. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque ellos están viendo a Jesús desde el punto de vista de que es un hombre. Ellos aún no han reconocido que Jesús es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Por tanto, cuando escuchan a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, ellos están viendo a este hombre como un blasfemo. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y este es un texto que usted puede usar, hermano, para defender el hecho de que Jesús es Dios, para defender la deidad de Dios. Jesús entonces va a demostrarle a estos hombres que Él sí puede hacerlo, porque dice el versículo 8, vea lo que dice el versículo 8, ya vamos llegando al final. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Le dice Jesús a los escribas, a los doctores de la ley que estaban allí presentes. Aquí podemos ver un atributo de la omnisciencia de Dios, como leíamos hace un momento el Salmo 139. ¿Conoce Jesús los pensamientos del ser humano? ¿Usted cree que haya un pensamiento que podamos nosotros ocultarle al Señor? En lo absoluto. Ningún pensamiento en nuestra mente se escapa del conocimiento de Dios. En una oportunidad busqué Juan capítulo 2. Juan 2:24. Jesús es omnisciente, Dios es omnisciente. Por eso es que es importante que nosotros vayamos con toda sinceridad ante el Señor, porque no hay nada que nosotros podamos ocultar. En Juan 2:24 él dice, en un momento que estuvo allí, antes del encuentro que tuvo con Nicodemo, le dijo el Señor, dice Juan, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, a los hombres, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Un atributo de Dios, la omnisciencia. Jesús es Dios, mis hermanos. Conociendo Jesús los pensamientos de estos hombres, se propone manifestarle la total autoridad que tiene Él para perdonar pecados. Y vean lo que Jesús va a hacer. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir? Le dice Jesús a estos hombres. ¿Qué es más fácil decir? Pónganse a pensar. A este hombre que está paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Le pregunta el Señor. Tal vez a la mente humana es más fácil decirle a una persona, ¿estás perdonado? ¿Sí o no? Que decirle, levántate de allí y camina. ¿No cree usted? Que sea más fácil decirle, bueno, estás perdonado, vete a tu casa. Jesús los pone a ellos a pensar, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Por supuesto que Jesús los pone a ellos a pensar, porque ciertamente la respuesta de ellos va a ser, bueno, sí, ciertamente es más fácil decirle a la persona, estás perdonado. Bueno, ¿para qué? Dice entonces el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le voy a decir a este hombre, toma tu lecho y anda. Es decir, lo voy a sanar. Con este acto que Jesús está haciendo aquí, hermanos, con esta acción de haber sanado al enfermo, Jesús le está demostrando a los escribas que Él tenía el poder tanto para perdonar pecados como para sanar, porque si podía hacer lo difícil a los ojos de los hombres, que era sanarlo, ¿cuánto más autoridad tenía entonces para decirle, tus pecados te son perdonados? Y entonces Jesús sana al hombre con la intención de demostrarles, así como lo puedo sanar, que ante sus ojos, tal vez esto sea lo más difícil, sanar, porque para sanar tiene que tener un poder sobrenatural. O alguno de los que estaban allí presentes podía sanarlo como lo hizo Jesús.
Ninguno podía hacerlo. Por eso a los ojos de los hombres que estaban allí era más difícil decirle, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces les dice, bueno, para que ustedes vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, para que ustedes vean que yo soy Dios entre ustedes, yo lo voy a sanar. ¿Y qué dice el versículo 11? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este acto, mis hermanos, reveló la deidad de Jesús. Jesús es Dios, como lo dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es hablando de Jesús. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y el versículo 12 termina diciendo, entonces Él se levantó. ¿Él quién? El enfermo, el que estaba paralítico, se levantó de inmediato y tomando su lecho, la cama en la que estaba postrado, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El hombre se fue sano, desfilando ante los ojos de los escribas, los fariseos, los doctores de la ley que estaban allí presentes. Cuando el evangelista, en este caso Marcos, dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios, no están incluidos allí los fariseos, los doctores de la ley. Tal vez alguno que otro, como Nicodemo, que estaba por ahí y había creído, ¿no? Pero en general, ninguno de ellos glorificó a Dios allí. Porque a partir de este momento, en la línea cronológica del ministerio de Jesús, a partir de este momento comienza una total y declarada oposición al ministerio de Jesús de parte de estos líderes religiosos. Y van a buscar y van a hacer hasta lo imposible para finalmente matarlo. Por supuesto, el Señor tenía todo controlado. Ese era el plan del Señor, llevarlo a la cruz. Pero estos hombres, llevados por su ceguera espiritual, llevados por sus pensamientos diabólicos, macabros, separados del Señor, se opusieron totalmente al ministerio de Jesús. Y desde aquí usted los va a ver a ellos en cada ocasión buscando cómo lograr que Jesús cayera y cómo conseguir con las autoridades romanas, que eran el imperio de la época, que le dieran sentencia de muerte al Señor. Ya lo iremos viendo en los otros capítulos de Marcos cómo se da esto. Mis hermanos, para finalizar, usted y yo, recordemos lo siguiente, 3 cosas. El ser humano es por naturaleza pecador. Esto es una verdad que está en la Biblia. El hombre está separado de Dios. No hay dudas de que la raza humana está perdida. El pecado ha separado al hombre de Dios. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vuestro rostro del rostro de Dios para no oírles. Romanos 3:23, un versículo muy conocido por usted y por mí. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice iglesia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De esta condición no escapa ningún ser humano. En segundo lugar, el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados. Si el hombre es pecador, esto es así porque ha ofendido a Dios desde antes incluso de nacer. Hay una necesidad imperante en el ser humano y es que debe arrepentirse. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este arrepentimiento tiene que ver con un cambio de conducta, un cambio de mente que lleva al hombre a dejar atrás su pecado y seguir al Señor. Así como usted un día decidió seguir a Cristo y entregar su vida por completo a Él. Aquel que aún no ha tomado esa decisión,
Es necesario hacerlo. Y si ya tomó esa decisión, pero su vida aún sigue esclavizada en el pecado, Dios le está llamando al arrepentimiento. Si usted un día decidió seguir a Cristo, se bautizó, fue a la iglesia, pero ahora está alejado y está apartado del Señor, el Señor está esperando que tú vuelvas a Él, así como un día aquel hombre, el hijo pródigo, se fue de su casa. Su padre se quedó a la espera del regreso de su hijo. Es por eso que el punto número 3 tiene que ver con el hecho de que Jesús está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Jesús nos trae el perdón de Dios, tanto para el no creyente que aún no le ha conocido, como para el creyente que en su debilidad está allí en el pecado aún. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El creyente también diariamente debe examinar su conducta, su andar diario, como decía el salmista: Señor, mírame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese es un examen que debemos hacernos diariamente, mis hermanos. Si hemos ofendido a uno, si hemos dicho alguna palabra que no debíamos haber dicho, si estamos practicando algo que a Dios no le agrada. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y aquel que aún no ha conocido a Cristo también tiene la esperanza de ser perdonado por Él. Eso es lo que dice el punto número 3. Jesús está dispuesto a perdonar nuestro pecado. Con toda compasión, Jesús recibe nuestro arrepentimiento. Jesús recibe el arrepentimiento de aquel que aún no le ha conocido. ¿Con qué ojos miró el Señor a ese paralítico que estaba allí ante Él en ese momento? Con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Y en cada ocasión, cuando el Señor tenía al frente suyo a alguien con una necesidad espiritual de perdón, vemos a Jesús manifestando a este hombre o a cualquiera que estaba frente a Él el perdón, la compasión y la misericordia. Isaías 1:18. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Jesús nos trajo el perdón de Dios. Póngase de pie y busque Tito 3 para finalizar. Quiero que leamos este pasaje juntos. Tito, capítulo 3. Piense en ese momento en el que usted conoció el perdón de Dios. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tito capítulo 3, versículo 3. Que dice así, mis hermanos, todos a una sola voz: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos, mis hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí estaba usted y yo, mi hermana y hermano, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó ¿en quién? En nosotros, ¿cómo? Abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, ¿qué, hermanos? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos por tu gran compasión y misericordia al mostrarnos un día el perdón de parte de Dios. Gracias porque así como dice nuestro hermano Tito, que un día
éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia, aborrecíamos a uno y al otro. Pero un momento, Dios, llegó tu perdón, tu misericordia, y nos atrajiste a ti, Señor. Nos llamaste a ti, amado Dios, y ahí estamos, mi Dios. Ayúdanos a manifestar cada día nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra consagración a ti como el único Dios santo, misericordioso, compasivo. Oh Dios, en tu nombre oramos delante de tu presencia en este día, dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el programa.